Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de abril de 2022 y esto es La Contracrónica. Emmanuel Macron ha sido reelegido en las elecciones presidenciales de este domingo como presidente de Francia, en unas elecciones que por lo demás se presentaban muy disputadas y con grandes fracturas abiertas dentro del país, como la inflación, la guerra en Ucrania y el ya tradicional asunto de la inmigración, que en Francia siempre levanta pasiones. Macron ha obtenido el 58,8% de los votos, mientras que la líder de la reagrupación nacional, Marine Le Pen, se ha hecho con el 41,2%, 8 puntos más de los que consiguió en las elecciones de 2017. Estos datos son de cualquier manera estimaciones hechas porque estamos, mientras grabo el presente programa, estamos en pleno recuento. Macron se convierte así en el primer presidente francés en asegurar un segundo mandato desde el año 2002, es decir, desde hace 20 años, cuando Jacques Chirac venció al padre de Le Pen, a Jean-Marie Le Pen, con una victoria aplastante que se tradujo en el 82% de los votos. No ha llegado tan lejos, ni mucho menos Emmanuel Macron. Desde entonces, desde el año 2002, el país ha cambiado bastante. Ya no tiene tanto sentido hablar de izquierda y derecha, o al menos de izquierda y derecha tradicionales, que ni siquiera pasan a la segunda vuelta a sus partidos, como por ejemplo los republicanos o el Partido Socialista francés, que se quedaron en la primera vuelta. Tiene más sentido hablar ahora, como nos comentaba aquí Alberto Garín hace 15 días, de un centro multipartidista que representa a Macron y de dos extremos encarnados en Marine Le Pen y en Jean-Luc Mélenchon, que se quedó Mélenchon en la primera vuelta y pasó Marine Le Pen. Bien, uno de estos extremos, el que ha pasado a segunda vuelta, adueñándose de parte del voto de las izquierdas y del voto proveniente de las comarcas rurales, es el que le ha plantado cara a Emmanuel Macron. Macron se encuentra, por lo tanto, ante un desafío, el de unir a millones de franceses que votaron por sus rivales en la primera vuelta, cuando más del 50% de los votos fueron para candidatos que estaban a su derecha o a su izquierda. Con estos resultados, lo que está en el aire es si Macron se decidirá por seguir impulsando reformas en la economía francesa que ya a estas alturas son inaplazables porque afectan directamente a la competitividad del país. La victoria de Macron, de cualquier modo, es algo más amplia de lo esperado y fortalece al presidente para seguir con su agenda adelante. Aún así, Le Pen ha conseguido reducir significativamente la distancia con su oponente si lo comparamos con las elecciones de 2017, cuando Macron se hizo con un triunfo histórico, dejando a Le Pen a nada menos que 32 puntos de distancia. Pero el partido no ha acabado, esto es importante remarcarlo. Dentro de poco más de mes y medio, entre el 12 y el 19 de junio, se celebrarán elecciones legislativas, de las que saldrá la nueva Asamblea Nacional, actualmente controlada por la República en Marcha, el partido de Macron, pero que podría cambiar de manos, por supuesto, forzando al presidente a cohabitar con un primer ministro de la oposición. Eso, evidentemente, está aún por ver, pero ninguno de los dos candidatos las tienen todas consigo, especialmente el propio Macron. Pues bien, para analizar esta segunda vuelta de las presidenciales francesas, vuelve Alberto Garín a La Contracrónica, que nos lo prometió el día 10 de abril, ya se dejó caer por aquí en aquel entonces, y nos dio, por cierto, unas claves muy útiles sobre la primera vuelta. Pues eso mismo hará hoy con la elección definitiva. Prometimos hace 2 semanas justas hacer un programa, Alberto Garín y yo, sobre las elecciones francesas, y aquí estamos los dos, dando curso a nuestra promesa. El recuento se está produciendo en estos momentos, como nos sucedió la última vez. En Francia son rápidos, pero no tan rápidos como en España. En España a las 10:30 de la noche ya está, no todo el bacalao vendido, pero sí todo el bacalao. Bueno, está todo el bacalao vendido, por supuesto, pero a esa hora además el bacalao ya está perfectamente recontado y sabemos cuántos votos ha tenido cada partido. En Francia la cosa no va tan rápida, pero tenemos una ventaja, y es que las estimaciones que se hacen a pie de urna son muy exactas. Lo pudimos ver en la primera vuelta, que fue hace 15 días, y espero que esta vez pues sea algo parecido. De cualquier manera, que sobre las que se dé un vuelco sobre estas estimaciones que tenemos ahora mismo, ya digo, Emmanuel Macron gana las elecciones con un 58% aproximadamente de los votos, y las pierde porque aquí solo a la segunda
vuelta solo hay 2 contendientes, Marine Le Pen, que se va a un 41%, que no está nada mal si lo comparamos con los resultados que Marine Le Pen tuvo en el año 2017. Ha mejorado su marca bastante. En el año 2017 estuvo en el 33,9%, ya con todos los votos recontados. Lo de 2017 no es una estimación. Y Macron, por su parte, sí ha perdido apoyos, pasó del 66%, 66,1%, al 58% actual. Insisto, son datos de la noche electoral, así que si lo estáis escuchando, qué sé yo, a las 6 de la tarde del día 25, pues conoceréis mejor que nosotros, que Alberto y yo, los datos finales, porque el futuro no lo podemos ver. Lo que sí podemos ver es el pasado, lo que ha sucedido, especialmente a lo largo de las 2 últimas semanas, que han sido de mucho trabajo electoral para Alberto. Ha estado siguiendo la campaña electoral francesa, bueno, la viene siguiendo desde el mes pasado, pero estas 2 últimas semanas han sido capitales. Ha estado viéndose el debate, cosa que yo no hice, pudiéndolo hacer Alberto en su idioma original, que es el francés, pues así me ahorraba yo el mal rato de tenerme que ver un debate en francés que no me enteraría de nada. Así que todo lo que hice fue leerme algunas crónicas relativas a ese mismo debate. Pero Alberto se lo tragó enterito. Es más, el jueves pasado que estuvimos juntos comiendo me estuvo hablando precisamente sobre ese debate que había tenido lugar, no sé si era un día o 2 días antes. Bien, pues vamos a meternos en harina. Tengo a Alberto al otro lado de la línea telefónica. Muy buenas, Alberto. Hola, Fernando. Como siempre es un gusto estar contigo y con nuestros contraescuchas. Bien, hace solo 2 semanas, Alberto, estábamos aquí en este mismo sitio. Yo desde luego estaba en este mismo sitio porque el micrófono, la verdad es que tampoco lo puedo mover mucho del estudio. Lo que no sé si estabas tú en el mismo sitio, pero muy lejos no andabas porque estás en Las Vegas de Matute y a lo más que te habrás cambiado es de habitación de la casa. Pero hace 2 semanas tú hiciste, más que una predicción, hiciste un análisis, por cierto, bastante bueno, que lo he visto reproducido por ahí en algunos otros medios, no quiero decir cuáles, pero creo que estás empezando a sentar cátedra como analista de política francesa. ¿Tienes algo de lo que arrepentirte de lo que dijiste hace 15 días? En esencia, terminábamos el programa de hace 2 semanas considerando que probablemente ganaba las elecciones Macron, que había margen para la sorpresa, pero que en principio todo apuntaba a que el vencedor iba a ser Macron y así ha sido. Sí, efectivamente, el día 10 de abril, que es cuando se hizo la primera vuelta, lo comentábamos aquí, ahí lo tenéis en el archivo, vamos, Alberto y yo no podemos ocultar lo que decimos porque queda grabado y escrito en parte, porque también le preparo una introducción a todos los programas por escrito, pero comentábamos que conforme a lo que decían las encuestas, más lo que se podía extraer de esos resultados, lo más probable es que en la segunda vuelta ganase Macron. En las elecciones francesas, como os comentábamos el día 10, lo que sucede siempre, por lo menos en la Quinta República, es que la primera vuelta sirve para hacer limpia y en la segunda ya van solo los 2 que han ganado la primera vuelta. La primera vuelta la ganó Macron, pero tampoco con una mayoría especialmente abultada. Si nos vamos a los resultados de aquel momento, Macron ganó con un 27,8% y estos sí que son datos finales, y Marine Le Pen se quedó muy cerquita, se quedó con el 23,1%, lo que dio a pensar a muchos que había una posibilidad. Y en las últimas 2 semanas se ha estado trabajando muy a fondo por parte de los analistas con la posibilidad, un poquito remota, pero posible, de que Marine Le Pen ganase las elecciones. Tú, en cambio, Alberto, las veces que he hablado contigo, no terminabas de dar crédito a esa posibilidad. Bueno, esa posibilidad se basaba en esencia en qué iban a hacer los votantes de Mélenchon. Estos votantes de la extrema izquierda que podían bien vestirse con la ropa republicana y defender la república frente a la amenaza de la extrema derecha de Le Pen, o optar por ser contestatarios, estar en contra de Macron, que lo están, y entonces hacer un voto de castigo apoyando a Le Pen. Por supuesto, había una tercera opción, que era no votar, abstenerse o votar nulo, votar blanco, y lo que vemos en esta segunda vuelta es que ha habido casi un tercio de cada una de esas opciones. O sea, los votantes de Mélenchon se han repartido entre los que han hecho el voto de castigo a Macron apoyando a Le Pen, lo cual, y podemos ver ahora las cifras porque ha subido Le Pen, los que a pesar de todo han votado a Macron ante el riesgo de que los principios republicanos pudieran estar en tela de juicio por la victoria de Le Pen, y ha habido una parte, la más importante, que se ha ido directamente a la abstención, que a la larga es curioso porque era jugar con fuego, porque si se abstenían demasiados, de repente Le Pen podía haber ganado.
Bien, la abstención a mí, está todo el mundo diciéndolo, que es muy alta, que está disparada y tal. Claro, yo soy español y estoy acostumbrado a las elecciones españolas. A mí una abstención, una participación, mejor dicho, el 71%, me parece una buena participación. En las elecciones españolas es lo habitual. En las generales o en las autonómicas o municipales, aquí lo normal es que vote aproximadamente 7 de cada 10 personas. Por ahí, una elección en la que la participación es baja, baja al 62, 63 y una en la que salta sube al 75, al 76. Pero siempre ronda en torno al 70%. En cambio, en Francia un 71,8%, y este dato es final ya, cerrado, les parece una participación baja. No termino yo de entenderlo, tampoco me parece una abstención muy alta, que haya 3 de cada 10 franceses que se queden en casa, porque no les gusta ninguno de los dos candidatos. Bueno, queda siempre ese mito de los franceses apoyan a su república, entonces claro que de 3 de cada 10 franceses se queden en casa con el riesgo de que los valores republicanos puedan ponerse en duda, pues es lo que hace que en la prensa francesa se mire con sorpresa. O sea, ¿cómo es posible que haya gente que, ya digo, parezca que están jugando con fuego, permitiendo que a lo mejor esa abstención excesiva pueda provocar que Le Pen llegara al poder? A ti que Macron haya pasado del 27,8%, que es lo que tuvo en la primera vuelta, no llegaba a un tercio de los votos. Macron en las primeras vueltas gusta poco, pasó lo mismo en las elecciones de 2017, y que ahora mismo se haya colocado en casi un 60, un 58%, es lo que tenemos ahora mismo, significa que es la segunda opción de mucha gente. Sí, recuerda, y lo hablábamos en el programa previo, que los franceses juegan en las primeras vueltas de todas sus elecciones. Poníamos el caso de cómo Jospin no pasó en aquellas elecciones en las que terminó por competir Chirac contra el padre de Marine Le Pen, contra Jean-Marie Le Pen, porque los franceses estaban jugando en esa primera vuelta. Entonces, bueno, esa primera vuelta te da pie a votar a quien te gustaría, aunque sepas que no va a ganar. De modo que dejas para la segunda vuelta votar a quien consideras que hay que votar para estar seguros de evitar que haya un gobierno que no sea acorde con tus principios. Claro, este tipo de juegos provocan lo que yo te decía antes, el riesgo de que, oye, ¿qué ocurre si de repente nos abstenemos tanto? Porque al final opto por seguir la línea de la primera vuelta, voy a votar por el que realmente se acerca a mi ideología, y si él no está en la segunda vuelta no voto, pone en riesgo la continuidad de esos principios republicanos. Porque además, aquí hemos de comparar con una elección previa que fue precisamente aquella ocasión en la que quien se enfrentaba era el padre de Marine Le Pen contra el candidato que quedó como representante de la República, que fue candidato de derechas, que era Chirac. Bien, estamos hablando del 2002. Claro, en aquella época la abstención fue de un 20%, un poquito más de 20%, debe ser 20,20 o algo así por ciento. Claro, en esta ocasión ha habido 10 puntos más. Es decir, ha habido no 2 de cada 10 franceses no quieren ir a votar, les importan un comino los principios republicanos, ya son 3 de cada 10. Y ese es el sabor que los medios de comunicación franceses están reteniendo. Oye, que es que cada vez hay más gente descontenta con estos principios republicanos, cada vez hay más gente que puede no votar a riesgo de que llegue a la extrema derecha. Bueno, no votar. Tenemos un 10% de incremento con respecto a 2002, es decir, estamos hablando de las elecciones de hace 20 años ya, aquellas que enfrentaron a Jacques Chirac contra Jean-Marie Le Pen. En aquel entonces, tengo el dato delante que te lo iba a buscar, era el 82,2% de Chirac frente al 17,8% de Le Pen. Bien, los Le Pen, padre e hija, han llegado a, no a muchas, la verdad, pero sí a la de 2002, volvieron hace unos años, 5 años, en 2017, y ahora regresan de nuevo en 2022. Y no ha hecho Le Pen más que, tanto padre como hija, que aumentar sus votos. Han pasado del 17% al 33% y ahora al 41%. Teniendo en cuenta que hay un 10 puntos más de participación, no lo sé si esos 10 puntos consiguiese Le Pen, que ha prometido, he estado leyendo sus reacciones, ha prometido seguir trabajando y que se pretende presentar otra vez. Vamos, dentro de 5 años, pues podríamos encontrarnos con que un Le Pen podría terminar ocupando el Elíseo. Bueno, yo creo que Le Pen nada más nada más cerrarse las urnas y saber que ha perdido estas elecciones, ha hecho estas declaraciones de su continuidad en política, no tanto pensando en las elecciones presidenciales de dentro de 5 años como que hay legislativas en 2 meses, y no era momento de abandonar el barco. O sea, ella sigue siendo el referente, un referente incluso vis-a-vis del otro partido de extrema derecha, que es el de Zemmour. Zemmour ya declaró públicamente que él apoyaba a Le Pen. No es el momento ahora de decir, bueno, pues ahora que ya he reunido toda la extrema derecha en torno a mí, que hasta hace 15 días estaba dividida, me voy. No. Entonces yo creo que las declaraciones de Le Pen van más en la línea de
me vais a tener aquí aguantando al menos hasta las siguientes legislativas. Para las siguientes presidenciales me queda mucho tiempo. Hasta el 30 de junio en las estaciones de servicio BP puedes conseguir un ahorro de hasta 30 céntimos por litro repostando BP Ultimate con tecnología Active. No sé a vosotros, pero tal y como está la gasolina, a mí me parece que es algo estupendo. Es muy sencillo de conseguir. Registrad vuestra tarjeta Mi BP y cuando lleguéis con vuestro vehículo a la estación, elegid BP Ultimate con tecnología Active y podréis obtener un ahorro de hasta 30 céntimos por litro. Si estáis en las Islas Canarias, el descuento es de 25 céntimos por litro repostando cualquiera de los carburantes BP. Para más información visitad mibp.es y si queréis tener la tarjeta siempre a mano, descargaos la aplicación de Mi BP. Lleva en estos momentos, Alberto, lleva Le Monde, que es uno de tus periódicos franceses de referencia, un titular que dice literalmente Macron promete una nueva era. Lo acaba de decir, vamos, lo ha pronunciado en París hace apenas unos minutos. ¿Y qué nueva era se refiere este hombre? Lleva 5 años en el poder. Que hablase de nuevas eras, que hablase de revoluciones, etcétera, en 2017 se podría llegar a entender. Pero que lo haga en 2022, justo cuando da comienzo su segundo mandato, quizá es que se ha arrepentido de alguna de las cosas que ha hecho a lo largo del primer mandato de estos 5 años. Pues fíjate, me voy a quedar con una idea que me ha parecido muy interesante. Según terminaban las votaciones a partir de las 8 de la tarde, yo he estado siguiendo las emisiones en vivo que han hecho Le Monde y Le Figaro, y en ambos periódicos, uno de izquierdas, uno de derechas, han ido entrevistando a seguidores de los diferentes partidos. Y han entrevistado al menos uno en el caso de Le Monde y dos en el caso de Le Figaro, seguidores del partido de Macron. Y los tres han tenido el mismo discurso, lo cual muestra que se ha lanzado una consigna que se repite, y es que Macron no ha podido realizar su programa de gobierno debido a la pandemia de la COVID. Bien. Entonces, claro, es curioso porque cuando comienza la pandemia, Macron lleva ya más de 2 años en el poder, o sea que ha tenido ocasión de poner en marcha ese programa de gobierno. Y en esos 2 años el principal punto de fricción habían sido los chalecos amarillos. Entonces, pues bueno, Macron ha tenido un agujero en su memoria, pareciera que la pandemia comenzó al día siguiente de su toma de poder y que eso le ha impedido llevar a cabo su programa político. Entonces, es curioso porque, de nuevo, escuchando las declaraciones que han podido hacer nada más terminar las elecciones, tanto Mélenchon desde la izquierda como Le Pen y Zemmour desde la derecha, ellos sí que se han acordado de los chalecos amarillos, ellos sí que se han acordado de todo ese intento de desarrollar su programa político los 2 primeros años de su quinquenio, que se paró por la pandemia, pero que se había puesto en marcha. Entonces, hablar de una nueva era es un poco querer olvidar lo que había ocurrido en esos 2 primeros años cuando se pone en marcha el movimiento de los chalecos amarillos. Otra de las perlas que nos ha dejado Macron en su alocución pública, rodeado de una multitud de partidarios, de fans, que iban de manera muy significativa, Alberto, con banderas francesas, como es lógico, tratándose de las elecciones francesas, pero yo creo que por cada bandera francesa había una bandera europea, lo cual eso quería decir bastante. No sé si te lo parece a ti. Bueno, no, había bastantes más banderas francesas que europeas, al contrario de lo que ocurrió hace 5 años, donde probablemente hace 5 años había más banderas europeas que francesas. En esta ocasión ha puesto más banderas francesas que europeas. El montaje ha sido fantástico, ha salido, aparte de la mano de su esposa, rodeado por adolescentes y por niños, es decir, un guiño hacia las generaciones del futuro, bien, entonando el himno de la alegría, que de alguna manera es el himno de Europa, y solo ha cantado la marsellesa al terminar su discurso. Por cierto, algo que han hecho todos los políticos que se han presentado. Marine Le Pen también ha terminado de hablar, o Zemmour también al terminar su alocución han cantado la marsellesa, que esto lo llevan todos en su ADN. Entonces, sí tiene ese guiño europeísta, pero si te paras a mirar tranquilamente ese caminar bajo el himno de la alegría que parecía lo más europeísta, había muchos más guiños hacia las elecciones legislativas, obviamente francesas, de dentro de 2 meses, que hacia sus sueños europeos. Pero es más, en su propio discurso, curiosamente, la crítica inmediata que le han hecho tanto Marine Le Pen como Zemmour como Mélenchon
ha sido que él se desentendía de los franceses por ir a Europa, y en el primer discurso que ha dado, lo primero que ha contado es: no os preocupéis, yo me preocupo por Francia, más allá de que Francia tiene que ser la cabeza de Europa. ¿No te parece a ti que Macron, desde que se retiró ya Angela Merkel a finales del año pasado, y bueno, se retiró, que dejó paso a... Bueno, iba a dejar paso a Laschet, pero al final el que pasó fue el de la oposición, fue Scholz, que había sido su vicecanciller. El hecho es que ya está fuera de la vida política, que Macron aspira a ocupar el puesto que ocupó Angela Merkel durante 15 años, como líder de Europa ante el mundo, una cosa así. Pues no estoy en la mente de Macron, pero posiblemente en su fuero interno sí lo desearía. Bien, como te digo, lo que tiene que hacer ahora es esta tercera vuelta, que son las legislativas, donde se configura la Cámara de Representantes, el Parlamento, pero a su vez tiene la suerte de que inmediatamente después que han salido las noticias de su nueva victoria, los líderes europeos rápidamente han felicitado desde von der Leyen a Scholz, al propio Boris Johnson. No importa que Boris Johnson esté ya fuera y que Gran Bretaña se fuera a la Unión Europea, Boris Johnson es de los primeros que ha lanzado un mensaje de qué buena que sigue siendo Macron el presidente, porque vamos a tener una colaboración con él, que es curioso, porque uno podría pensar que un tipo que ha abogado por la salida de la Gran Bretaña de Europa, porque consideraba que Bruselas era un lugar que controlaba en exceso a los ciudadanos europeos, y que por tanto podía tener más simpatía por Marine Le Pen, no ha tenido ningún inconveniente en, al minuto siguiente de saber la victoria de Macron, enviar un mensaje de qué afortunados somos de que podemos seguir trabajando juntos. Bueno, y esto te lo digo porque a raíz de la crisis en Ucrania, el líder europeo que más relieve ha tenido ha sido sin ninguna duda Emmanuel Macron. Si esta crisis se hubiera producido, si la invasión, de Ucrania se hubiera producido en febrero de 2021, con Merkel todavía en la Cancillería, seguramente la primera en plantarse en Moscú hubiera sido Merkel. En cambio, fue Macron, acuérdate, la famosa foto de la mesa larga, aquella, ¿no? Y además ha vuelto y cada 2x3 juega esa baza de yo soy la voz y la cara y la encarnación de la propia Unión Europea, el líder más joven, valorado, guapo incluso. Trata de hacerse ver y hemos visto unas cuantas fotografías que bordeaban la vergüenza ajena, como esa en la que iba descamisado enseñando el pecho lobo, no sé si la recuerdas, de hace solo unos días. Sí, recuerdo la fotografía y fue el momento que yo pensé que mal debe verse las encuestas para que tire de este tipo de imágenes tratando de atraer un público más joven. En cuanto al hecho de ser el líder europeo en la guerra de Ucrania y demás, Macron tenía una ventaja evidente, y es que su principal opositora política, que es Marine Le Pen, tenía una relación un tanto compleja con Rusia, que además en el debate del otro día dejó en evidencia, ¿no? O sea, la prensa francesa hace mucho tiempo que ha publicado esos préstamos que Marine Le Pen tuvo que tener con bancos rusos porque no conseguía el dinero en bancos franceses, y por supuesto Macron en el debate le sacó mucho partido a recordarla que a la larga iba a ser un títere de Putin, que creo que Angela Merkel, de haber estado todavía en el poder al inicio de esta guerra, pues tampoco habría podido ser una lideresa tan fuerte en su lucha contra Rusia, porque sabes que en la política alemana hay muchos cadáveres en el armario de políticos de todos los partidos alemanes en una relación oscura con los rusos. Entonces, claro, Macron, digamos que no es solamente la ventaja a nivel interno de que su principal rival tenga esa relación con Rusia, sino incluso a nivel europeo de que él no tiene esas ataduras con Rusia que otros líderes europeos sí pueden tener. Otra de las perlas que ha dejado, como decía antes en su alocución pública, esta que estaba... Estoy viendo las fotos ahora, ¿eh? Está, la verdad es que muy bien estenografiada y efectivamente hay más banderas europeas que francesas, ahora que estoy mirando. Estoy aquí contando un poco por encima y me sale, no te diré el doble, pero sí hay por cada bandera francesa y tranquilamente 2 o una bandera y media europea. Bien, decía que le habían votado, que lo entendía perfectamente, que le habían votado para cerrar el paso a la extrema derecha y que le habían votado también porque, significa el voto a Macron una cosa distinta, una Francia diferente, para una Europa diferente, y que es consciente de que ese voto le obliga. La pregunta es, y yo no sé si tú podrás responderla, yo desde luego me gustaría preguntárselo a él personalmente, ¿a qué le obliga exactamente? Porque lo mismo ha entendido que el voto, el grueso del voto, le ha venido de la izquierda, de los socialistas e incluso de la Francia insumisa, y considera que como le obligan, pues no tiene por qué hacer ninguna reforma, sino todo lo contrario, lo cual no sería una gran noticia para los franceses. No, al contrario, lo que Macron está diciendo ahí es, mirad, me he convertido en el referente
del centro de la política, pero también me he convertido en el referente de los antiguos partidos de izquierdas y de derechas, porque además de los primeros que han salido a felicitar sin ninguna duda por la victoria, o sea, no han empezado a poner peros como Mélenchon, Zemmour o Le Pen, han sido Ana Hidalgo por parte del Partido Socialista y Valérie Pécresse por parte de los republicanos. Entonces, claro, Macron se enfrenta a esta tercera vuelta, que son las legislativas en junio, con esa singularidad de que de repente va a ser capaz de nuevo de comerse a los representantes de la derecha y de la izquierda tradicionales, y eso es lo que quiere encarnar. Oye, ustedes que me han tenido que votar porque no les quedaba de otra, porque no había un candidato por parte de sus partidos, porque ni Pécresse ni Hidalgo han llegado a la segunda vuelta, pues que sepan que en las legislativas yo tengo que seguir siendo referente. Entonces, creo que más que un guiño hacia la gente de Mélenchon es reforzar una posición curiosísima, porque claro, meterse en la piel de los republicanos o del Partido Socialista en Francia hoy es complejísimo. O sea, ¿qué van a hacer ahora? Porque cuando vayan a las legislativas, o claramente pasan a la segunda vuelta con una posición importante para derrotar a la extrema derecha o a Mélenchon, o tienen que volver a ponerse de nuevo, encomendarse de nuevo a Macron. Macron lo sabe y lo que está haciendo es decir, bueno, tengo una posición ideal, los extremos son los que me ponen en riesgo mi capacidad de gobierno, lo que tengo que hacer es aglutinar, es que está aglutinando no desde el centro derecha, centro izquierda, es que está aglutinando desde la derecha hasta la izquierda, dejando que sean los extremos los que se le quedan más allá. Claro, es que nos encontramos echando un vistazo a lo que es la historia presidencial de la Quinta República, que es joven. La Quinta República, Francia se refundó, el sistema lo refundaron en el 58 a instancias de Gaulle. Bien, lo que tenemos no son muchos años, algo más de 60, es que cada uno de los presidentes, de Gaulle, luego vino Pompidou, luego posteriormente Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Chirac, Sarkozy, François Hollande y por último Emmanuel Macron, representaban cada uno de ellos a una parte de Francia, izquierda o derecha, o centro izquierda o centro derecha. Pero con Emmanuel Macron nos encontramos ante un líder total. Sí, ha conseguido esa sensación de que yo aglutino tanto la derecha como la izquierda frente a los extremos. Entonces, bueno, en las elecciones anteriores hizo bien esa jugada porque ya había llegado a segunda vuelta contra Marine Le Pen. En esta es más evidente. ¿Cuánto más tiempo podrá jugar con esa baza? ¿Hasta qué punto no corremos el riesgo de que tanto va a contra la fuente que al final se rompe y terminamos por tener un gobierno de extrema derecha que es más posible que un gobierno de extrema izquierda en Francia? Pues no lo sé. Es muy curioso porque yo sí que me quedo con las declaraciones que ha hecho Zemmour, el otro líder de la extrema derecha, el que tenía su otro partido, la Reconquista, donde creo que él ha hecho unas cuentas muy interesantes. Él se ha dado cuenta que Marine Le Pen, en efecto, ha crecido, bien. Si hacíamos la suma de lo que había hace 15 días, que estaba en torno al 30%, se ha llegado al 40%, ha metido 10 puntos más allá de que el número de votos pueda ser un poquito menor. Y entonces Zemmour ha dicho, bueno, esos 10 puntos se los hemos sacado en gran medida a Mélenchon, donde tengo que ir a pescar lo que me falta para llegar al poder. Y entonces Zemmour ha decidido que hay que ir a pescar a la derecha. Y lo ha dicho abiertamente, o sea, ha dicho, es el momento de hacer una gran coalición de derecha. Es curioso, el hombre que hasta hace 15 días renegaba de los partidos tradicionales y consideraba que Pécresse era casi una fotocopia de Macron, una especie de marioneta movida por los hilos de organismos internacionales y Bruselas, hoy no tenía ningún problema en decirle hagamos una gran coalición para las legislativas, porque se han dado cuenta que a pesar de todo, Macron sí ha logrado generar una estructura política masiva, como te digo, va de la derecha a la izquierda, y lo que quiere hacer es, probablemente ya hemos robado buena parte de lo que podíamos sacar de la extrema izquierda, por aquí han venido 10 puntos más que tenemos en relación a hace 15 días, pero si queremos seguir creciendo, hay que empezar a desmontar esa masa que ha creado política, que ha creado Macron, y que empezar a arañar, y hay que arañar en donde estábamos realmente, que era la derecha. Bueno, pero es que a la derecha no hay mucho espacio. Es decir, tenemos a Valérie Pécresse, si nos fiamos de la primera vuelta. Pécresse, la de los republicanos, obtuvo, aquí lo tengo, el 4,7% de los votos, 1.600.000 votos. Y luego podemos meter aquí también a Nicolas Dupont-Aignan, que es el de Debout la France, que tuvo el 2% y 725.000 votos. Es decir, 2 millones y poco es lo que puede arañar por ahí. A mí tampoco me salen los números. Es decir, no podría, en el caso además hipotético de una gran alianza en la que estuviera Le Pen, en la que estuvieran los republicanos, en la que estuvieran estos de Debout la France, no sé yo hasta qué punto movilizarían a la extrema izquierda a favor de Macron o del que pusiesen. Es decir, volveríamos de nuevo a hablar de una izquierda y una derecha.
pero con nuevos liderazgos, obviamente. Bueno, aquí lo que tiene por un lado Francia que desestabilizaría la izquierda es que Mélenchon está totalmente opuesto a Macron. O sea, Mélenchon lo que aspira es a convertirse en el futuro primer ministro de Macron, pero no porque los dos tengan una tendencia izquierdista más o menos extrema, sino porque quiere ser quien contenga estas ansias libertarias de Macron que no le gustan nada a Mélenchon. Pero luego había otro giro a la derecha. Hace 15 días decíamos que Sarkozy se había mostrado públicamente a favor de Pécresse, entonces eso había probablemente robado algunos votos de los republicanos, pero es que en los últimos días, en las últimas horas, Sarkozy se ha mostrado muy cercano a Macron. Entonces, para los gentes de Le Pen y de Zemmour es una buena forma de decir, vean señores, esa derecha tradicional a la que ustedes confiaban, en realidad sus líderes son unos canallas, en realidad se venden rápidamente a estos tipos internacionalistas como Macron, vengan con nosotros, les abrimos los brazos. Entonces aquellos de la derecha que se han ido con Macron, vengan con nosotros, que nosotros somos la auténtica Francia, por aquí podemos ir. Pero más allá de esto, lo curioso está en que frente a las legislativas, Macron vuelve a enfrentarse a los dos extremos. O sea, los partidos tradicionales van a tener muy poco margen, porque además incluso con el agravante, primero es a dos vueltas, por tanto volvemos a hacer esta jugada de quién se queda fuera, quién se queda dentro, pero sobre todo que así como es posible que los partidos tradicionales en elecciones locales puedan seguir teniendo cuota de poder, porque en muchos casos al alcalde se vota al alcalde y no al partido, se vota a la persona, y las elecciones legislativas no funcionan de esa manera, y de nuevo vamos a encontrarnos repetidos una tercera edición de lo que hemos visto en la primera vuelta y en la segunda vuelta de las presidenciales, que es Macron contra los extremos. Y en algunos de estos momentos, como te digo, en algunos de estos momentos el problema es que los extremos pueden ganar. Las legislativas en Francia son dentro de poco tiempo, de apenas nada, un mes y pico, son el 12 de junio. El 12 de junio la primera vuelta, porque son legislativas también a dos vueltas, y la segunda vuelta el 19 de junio. Bien, ahí lo que tiene que hacer Macron es echar toda la carne al asador, porque de lo contrario le podrían dar la vuelta a esta victoria. Sí, y podrían llegar a esos modelos políticos tan curiosos en Francia que son la cohabitación, que es cuando el presidente es de un partido y el primer ministro del partido opuesto. Entonces, podría ocurrirle, y entonces Mélenchon considera que él es el que va a estar ahí, el primer ministro, pero bueno, Mélenchon es un hombre tremendamente optimista permanentemente. A la vista de los resultados de la primera vuelta, lo que estamos viendo hoy, no sería de extrañar que a lo mejor pues vuelva a ser Macron con su partido el que consiga controlar la Asamblea Legislativa, o de repente se encuentre con un peso de los extremos y sobre todo la extrema derecha que le puede obstaculizar su labor de gobierno. Pero en las últimas elecciones legislativas Mélenchon no hizo nada. Vamos, consiguió 17 escaños frente a 300 y pico que tiene la Francia en marcha el partido de Macron, vamos. Que es nada, vamos, un 3% frente a un 53%. Tiene que ser no muy optimista, directamente fantasioso para pretender hacerle algo, no sé, llegar a primer ministro. Sinceramente, lo veo muy complicado. Por más que se empeñe este hombre en, pues eso, en pensar lo imposible. Pero aquí es donde tienes que hacer la pequeña lectura de lo que ha ocurrido hoy. Entonces, mayoritariamente los votos a Macron han estado en las grandes ciudades. En el ámbito de pequeñas ciudades, el campo, los votos han ido más hacia Le Pen. Igual ha ocurrido en las posiciones de ultramar, ha habido una cantidad de votos mayor para Le Pen. Claro, cuando estamos hablando de legislativas, lo que suponemos es que en estas primera y segunda vuelta se repite lo que hemos vivido hoy en relación a hace 15 días, pero no una vez, se repite 350 veces. Entonces, claro, las posibilidades de que esas 350 veces sean todas favorables a Macron o no, pues es mucho más complicado. O sea, ya primero no es él el que está presentándose como candidato, y segundo, las particularidades de cada una de las asignaciones de diputados, de cada una de las demarcaciones de diputados son muy, muy particulares, con el inconveniente de que frente a lo que había sucedido hace 5 años, hace 10, hace 15, de que los partidos tradicionales tenían todavía mucho peso, ahora de repente han desaparecido. E insisto, las legislativas va a ser una nueva edición de lo que hemos visto hoy, Macron contra los extremos. Bien, vamos a hacernos dos preguntas, Alberto. Dos preguntas que creo fundamentales. La primera, ¿cómo es posible que 4 de cada 10 franceses, entre los que han ido a votar, obviamente, que insisto, es el 71%, que no está nada mal, bien, 4 de cada 10 franceses han podido votar por un partido
que estaba completamente demonizado, como era el antiguo Frente Nacional, hoy Reagrupación Nacional, y un apellido que estaba no menos demonizado como el apellido Le Pen. Muchos están diciendo que se está normalizando este tipo de cosas. La verdad es que a mí me cuentan, hace 10 años, cuando ganó Hollande las elecciones, que Le Pen iba a tener un 41% de los votos y no me lo hubiera creído. Hubiera dicho, no, me estás tomando el pelo, ha pasado algo en Francia, no sé, un terremoto, una cosa así, le han reventado 5 centrales nucleares a la vez, pero no. Ha sido de una manera bastante suave que esta mujer ha llegado a convertirse en, bueno, pues en la favorita de 4 de cada 10 franceses. No sé yo cómo tú lo has visto a lo largo de estos años, el crecimiento sostenido de este partido y del propio apellido Le Pen. Sí, además, un crecimiento sostenido que se puede medir sin dificultades. O sea, desde aquel 20% que consiguió su padre en 2002 al 42% de hoy, están duplicando en estos 20 años esa representación. Entonces, ¿cómo ha sucedido? Pues ha sucedido porque posiblemente Macron encarna bien, lo que hablábamos en el programa pasado, un movimiento político contemporáneo donde se consideran que los problemas cotidianos ya están resueltos, ¿no? Y estamos hablando de tener la posibilidad de estudiar, tener casa, un salario más o menos razonable, y nos hemos metido en otros problemas identitarios, de género, ecologistas, que son los en los que los políticos realmente se tienen que preocupar. Pero es que la primera parte, esos problemas más cotidianos no están resueltos. Y es ahí donde Le Pen ha sido capaz de pescar sus votos, de decir, yo sí que estoy escuchando a la gente que tiene problemas cada día. Cuando escuchaba yo el debate que hicieron a dos esta semana pasada, era interesante incluso la forma de hablar de los dos. Es muy curioso, seguro que los que, como yo hablan francés, lo habrán visto. Le Pen tiene incluso la característica que me recordaba a Mitterrand de que vocaliza todas las sílabas. Tú siempre criticas el francés porque dices que se comen un montón de letras. Puedes no comértelas, puedes pronunciar prácticamente todas. Marine Le Pen el otro día lo hacía. O sea, estaba claro que quería comunicar claramente con un grupo social que, ojo, no estoy diciendo que los seguidores de Le Pen o votantes de Le Pen sean iletrados, en absoluto. Hace un momento El Figaro estaba sacando datos y tenías porcentajes muy similares en nivel de estudios entre unos y otros. Pero sí está claro que Marine Le Pen no quería dejar ninguna duda de cuál era el mensaje que estaba comunicando. Pero es que incluso, si pensamos en lo que acaba de contar Macron ahora, cuando ha salido victorioso, pues vuelve a estas cosas de los franceses y las francesas, o al revés, las francesas y los franceses, la importancia de que Francia se convierta en la vanguardia ecologista del mundo. Entonces, claro, sigue generando un caladero para su rival, y es que todos aquellos que su mayor preocupación no es ni la ecología ni desdoblar el género, sino que tiene que llegar a finales de mes, pues claro, Macron, Le Pen les da el mensaje que ellos quieren escuchar, que es, oye, preocúpate porque, mira, si tengo que echarle gasóleo a mi tractor porque de otra manera no puedo cultivar la tierra, no me chingues pidiéndome que me compre un tractor eléctrico que me va a costar, que no existen, y cuando exista me va a costar 10 veces más. Entonces, dejémonos de estas tonterías de la ecología y preocúpate por mis problemas de cada día. Y es que el problema es que solo los extremos, y sobre todo la extrema derecha, se han apuntado a esa línea de ideología, o sea, ser políticamente incorrectos, no hablar de género, no hablar de ecología, no hablar de políticas de identidad, y ahí es donde están consiguiendo crecer cada vez más y más y más. Por eso te decía, el problema que tiene Macron es que no se dé cuenta que posiblemente si sigue apostando por ese tipo de políticas, pues a lo mejor en las legislativas de dentro de mes y medio o en las siguientes presidenciales, pues lo pierde todo. La otra pregunta es en torno a Macron. ¿Cómo es posible, vamos a hacernos la misma pregunta, que un tipo que parecía no gustar a nadie o a casi nadie, alguien como Emmanuel Macron, que si los chalecos amarillos, que si manifestaciones durante la pandemia porque les obligaba a ponerse las vacunas o por lo del pasaporte COVID, etcétera, ha habido mucho movimiento y mucha agitación en Francia en los últimos 5 años. Que no les gustaba la ley tal, la reforma laboral, el no sé qué. Yo la verdad todo lo que he oído del mandato ha sido esencialmente negativo. Le han hecho unas huelgas bestiales a Macron en los últimos años. Lo que pasa es que son 5 años y se nos van olvidando las cosas. ¿Cómo es posible que a pesar de eso siga teniendo el apoyo de casi 6 de cada 10 franceses? Porque tiene casi el 60% de los votos. Vale, es cierto, ha perdido algo con respecto a lo de 2017, pero se sigue manteniendo muy arriba. Ser presidente con un 58 o un 59% de los votos es tener un mandato popular potente. ¿Cómo es posible esto? Es un mandato popular potente, si bien es cierto que no es, porque lo han repetido varias veces los diferentes medios de comunicación,
era el presidente que en segunda vuelta menos votos había tenido de las últimas elecciones, no sé de cuántas. Entonces, potente con sus limitaciones. Bien, por supuesto, ya estamos hablando de la Francia fracturada y demás, que es lo que decimos al final de cada elección, da igual que sea en España, en Estados Unidos, en Francia o en Vietnam, siempre hablamos de un país fracturado. Hombre, pues si hay dos rivales y uno saca un 60 y otro 40, pues sí, el país está fracturado. Pero más allá de eso, tú lo has hablado muchas veces en el caso de España, con una sociedad que no se aleja mucho demográficamente de la sociedad francesa. Bien, sociedades envejecidas, sociedades que no están apuntándose a las grandes revoluciones. Es cierto que cuando en Francia se provocan huelgas suelen ser muy salvajes. Para la tónica española, hace mucho tiempo que no hay huelgas salvajes en España. En Francia lo tienen casi por tradición. O sea, que hacer una huelga tiene que ser realmente salvaje. Pero a pesar de eso, son grupos minoritarios, muy radicales, sobre todo en parte juvenil. Y Francia es un país maduro, envejecido, como ocurre a España, y entonces es ese voto maduro, envejecido, el que sigue apoyando a Macron. Es curioso porque hubo un dato de la primera vuelta que se repitió mucho, tú no lo hiciste, pero otros medios sí, insistiendo en que los jóvenes votaban mayoritariamente a Mélenchon. Claro, la trampa es que había que sumar los votos de Le Pen y de Zemmour, que venían a ser dos caras de la misma moneda, y sumando esos votos, la mayor parte de la juventud, o sea, el lado político que se llevaba más votos seguía siendo la extrema derecha frente a la extrema izquierda, y ahí Macron pesca poco. Entonces, Macron pesca en un país envejecido donde los partidos tradicionales se han ido al carajo y él se ha quedado con sus votantes y con los votantes de los partidos tradicionales, más aquellos votantes de Mélenchon que a pesar de todo han considerado que antes que la extrema derecha son los valores republicanos y le han apoyado, pero que ya no tiene más recorrido. O sea, es que ha perdido votos respecto a las elecciones de hace 5 años en esta segunda vuelta. Lo que quiere decir que ya topó, o sea, ya no es capaz de seguir arañando votos, mientras que Marine Le Pen sigue creciendo y creciendo. Bueno, yo no sé esos medios que dicen que es la segunda vuelta más floja de la historia. ¿Será que no han mirado el archivo? Yo lo tengo delante. François Hollande en 2012 ganó con un 51% de los votos, muy por debajo de Macron ahora. Y si nos vamos 5 años antes, en 2007, Nicolas Sarkozy ganó con un 53% a Ségolène Royal. Es decir, está por encima tanto de Sarkozy como de Hollande, que, en fin, fueron dos presidentes muy famosos, especialmente el caso de Sarkozy. Vamos, que no ha tenido un mal resultado. Cierto es que peor que el del año 2017, pero no es especialmente malo a pesar de todos los problemas que le han ido acompañando a lo largo de los últimos 5 años. No sé, quizás lo que te decía al principio, que es la segunda opción favorita de muchos franceses que le votan como mal menor. Si no, no se termina de explicar. Sí, en efecto es la opción favorita de muchos franceses y segunda opción, pero de nuevo, como te contaba antes, en la primera vuelta hacemos estos juegos electorales que dan estos resultados tan extraños, como que Jean-Marie Le Pen llegara a segunda vuelta en aquellas elecciones contra Chirac, bien, o que Jospin se quedara fuera de juego, pero sobre todo que es un país demográficamente envejecido y esa gran cantidad de votantes envejecidos que no quieren cambios radicales en su país son los que siguen votando a Macron, porque, de nuevo, la juventud está votando mayoritariamente o a Mélenchon o a la extrema derecha. Bien, pues vamos a ir terminando ya con esto, porque llevamos ya a lo tonto, pues bastante más de media hora hablando y el programa no debe durar más de lo que debe de durar. Es decir, la duración de una contracrónica debe estar siempre entre 30 y 40 minutos, más cerca siempre de los 40 que de los 30, cierto es. Pero bueno, bien, pues el próximo día 12 de junio, bueno, volveremos el 19 a hablar de este tema, porque el 12 yo no sé si habrá material. Bien, Alberto, ¿qué te parece que el 19 de junio por la noche, mejor dicho el 20 por la mañana, para los contraescuchas, nos pongamos con las legislativas? Porque has dejado ahí un balón en el aire, ¿eh? Sí, hombre, en principio, si sigue la tónica habitual que hemos visto en los últimos 15 años, en las legislativas debería ganar el partido de Macron de forma mayoritaria. ¿Por qué debería? Porque cuando se cambió el sistema de legislativas, que antes se hacía a medio camino y entonces generaba estos gobiernos de cohabitación, hicieron este cambio para que inmediatamente después de las presidenciales hubiera legislativas y los franceses voluntariamente le dieran la posibilidad al presidente de gobernar con su partido. Entonces, el sistema está creado para favorecer mayorías presidenciales. Otra cosa es si de repente nos puede sorprender y no se va a dar esa mayoría presidencial. Igual que me preguntabas hace 15 días, ¿qué es lo que pienso que va a ocurrir? Pues que, en efecto, Macron se va a llevar la mayoría de la Asamblea. ¿Hay margen para la sorpresa? Sí, hay margen para la sorpresa. Bien, pues nos vamos a despedir ya. Muchísimas gracias, Alberto, por habernos acompañado hoy. Ya sabes que siempre es un placer tenerte aquí, incluso cuando estás de manera indebida en Las Vegas de Matute.
pero bueno, había que disfrutar estos días de nieve maravillosa. No me hables, que he visto las fotografías que has publicado y solo verlas me ha entrado frío, vamos. Qué suerte que Madrid está en este lado de la sierra y no en el otro, ¿eh? Menos mal, que a Felipe II no le dio por poner la capital en Segovia, imagínate, qué nevadas tendríamos allí, sería para irse, vamos. Qué horror, que contabas antes que, lo he visto, esta mañana puede ser, que te llegaba la nieve a las rodillas, pero ¿dónde te habías subido? ¿Al Peñalara? No, pero eso fue ayer subiendo las 7 revueltas de Navacerrada, o sea, sin tener que llegar hasta el puerto de Navacerrada, había nieve suficiente para que cuando nos pusimos a caminar nos llegaba la nieve por encima de la rodilla. La fotografía parecía tomada en Siberia, no en la Sierra de Guadarrama. En fin, bueno, pues aquí vamos a terminar ya el programa de hoy con Alberto. Como os decía al principio, lo prometimos y os entregamos el programa hecho. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.